bajo el techo de una universidad en la Francia ocupada, un hombre desafiaba los límites de la ciencia con un propósito oscuro. No era un médico en busca de la cura para una enfermedad, sino un arquitecto de la muerte, un artesano de la perversión científica al servicio de la ideología nazi. August Hirt, anatomista y oficial de la CSS, no se conformó con estudiar el cuerpo humano. Con bisturí en mano y una mente envenenada por el odio, buscó justificar la supuesta inferioridad racial de los judíos de la forma más cruel. En este nuevo video de Historia Militar, acompáñanos a descubrir cómo este atroz personaje del Tercer Reich convirtió su laboratorio en un templo de la atrocidad, donde coleccionaba esqueletos de los enemigos de Hitler. Les expérimentations médicales nazies avaient lieu dans tous les camps de concentration, puisque pour les médecins et les chercheurs nazis, c'était une grande chance, entre guillemets, de disposer d'un matériau humain et de ne plus faire les expériences sur des lapins ou sur des rats. C'était plus juste de faire des expériences sur les humains à leurs yeux. La brutalidad que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial no fue exclusiva de los campos de batalla, y ni siquiera de los horripilantes campos de concentración. La crueldad de los despiadados jerarcas nazis no tenía límites. En este nuevo recorrido nos adentraremos en la vida de August Hirt, un hombre muchas veces olvidado entre los macabros médicos del Tercer Reich, pero también uno de los más atroces. Hirt nació en Mannheim el 28 de abril de 1898. Apasionado desde su juventud con el mundo militar, se alistó en el ejército alemán en 1914, por lo que terminó combatiendo contra los enemigos de su país durante la Primera Guerra Mundial. En 1916 fue herido gravemente en el rostro, por lo que las autoridades lo enviaron a su hogar para recuperarse. Sin embargo, su papel en el conflicto no pasó desapercibido, ya que debido a su desempeño se lo galardonó con la Cruz de Hierro. De regreso en casa, inició sus estudios de medicina en la Universidad de Heidelberg y se doctoró en 1922. Pronto demostró su gran capacidad académica y también su preferencia por la rama de la anatomía, convirtiéndose en profesor de esta ciencia en la Universidad de Greifswald. Entre 1925 y 1932 participó en el diseño de un microscopio para la observación de tejidos vivos. Ideó y construyó un prototipo junto a Philipp Ellinger en la Universidad de Düsseldorf y lo patentaron en Estados Unidos con sus nombres. Sin embargo, su compañero era judío y con la llegada de Adolf Hitler al poder, fue expulsado de su puesto en la institución. Luego, debido al incremento de la persecución nazi, terminó por emigrar a Inglaterra. Por su parte, August Hirt le dio la espalda, renegando de la amistad que los había vuelto colaboradores en el pasado. De hecho, a partir de 1933, su currículum lo citaba como único diseñador y constructor del microscopio. Pero eso no fue todo. Al acercarse al nuevo régimen alemán, su carrera estaba a punto de dar un gran giro. On the 30th of January 1933, Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany by President Paul von Hindenburg. In April of the same year, Hirt became a member of the SS, and 4 years later, in May 1937, he joined the Nazi Party. He got married, and the marriage produced a son and a daughter. Para 1940, Hirt no solo había formado su familia bajo la ideología de higiene racial, es decir, asegurándose de mantener la pureza aria de los alemanes, sino que también había logrado numerosos avances científicos. Llevaba 27 artículos publicados sobre temáticas como el sistema nervioso, cáncer, localización de bacterias en tejidos vivos y más. Sin embargo, a partir de este año, toda su atención estaría enfocada en otra tarea.
Como miembro de la SS, el médico fue parte de las fuerzas alemanas que invadieron y conquistaron Francia. El poderoso país galo había caído en poco más de un mes, lo que demostraba la temible efectividad de la maquinaria bélica nazi. Pero eso no era todo. El Tercer Reich quería demostrar que su régimen no era solo tanques y estrategia militar. Realmente buscaba cambiar el paradigma a nivel global, y el territorio francés era la puerta de entrada al resto del mundo. De esa manera se inició un trabajo para imponer la cultura e ideología nacionalsocialista en los nuevos horizontes. Et dans le même temps, ils ont commencé à se dire qu'ils allaient construire une université très spéciale à Strasbourg. Ils n'allaient pas rouvrir l'université française telle qu'elle avait existé, ils allaient créer une nouvelle université nazie qui avait pour but d'être un phare de l'idéologie nazie vers le monde extérieur, vers le monde occidental. Et on va prendre des professeurs qui sont très intelligents dans leur domaine et en même temps qui sont des vrais nazis. No cabían dudas de que August Hirt sería uno de estos profesores. La llegada del nazismo lo había motivado a realistarse en las fuerzas alemanas, y una vez en ellas, fue uno de los mayores defensores de la superioridad de la raza aria. Su activa participación y postura sobre la necesidad de acabar con la vida de los judíos, gitanos y todo aquel que fuera considerado inferior, potenciaron las ideas que derivaron en la llamada solución final, el brutal genocidio de millones de personas. Pero regresando a la historia personal de Hirt, él no fue uno de los médicos que experimentó dentro de los campos de concentración y exterminio. El destino de nuestro protagonista fue diferente, ya que lo condujo a la llamada Reichsuniversität, o Universidad del Reich, que finalmente abrió sus puertas en Estrasburgo un año después de la ocupación de Francia. Dimanche 23 novembre 1941, 10h du matin. 3 ans jour pour jour avant l'arrivée des Alliés, la Reichsuniversität, l'Université du Reich, ouvre ses portes à Strasbourg. Avec tambours et trompettes, un détachement de la Wehrmacht entre dans l'immense atrium du palais universitaire. Des drapeaux de l'époque du Kaiser côtoient ceux des nouveaux maîtres. August Hirt fue nombrado director del Instituto Anatómico. El trabajo para el que había sido convocado le apasionaba, principalmente porque le permitía satisfacer su necesidad de conocer más sobre una raza supuestamente inferior: los judíos. Hirt pretendía crear una colección de cuerpos de la población hebrea para las generaciones futuras, pensando que serían exterminados por completo. Creía que el hecho de ser judío haría que la anatomía de las personas cambie. Por lo tanto, quería investigar sobre cada parte del cuerpo, empezando por las dimensiones de los cráneos. De esta forma, utilizando la investigación científica como excusa, comenzó a hacerse de esqueletos de prisioneros muertos. Una solicitud fechada en febrero de 1942 y firmada por Hirt pedía cráneos de comisarios soviéticos judíos. Allí manifestaba que la universidad disponía de una amplia colección de casi todas las razas y pueblos, pero solo existían unos pocos ejemplares hebreos. Asimismo, su petición apuntaba específicamente a judeo-bolcheviques, dado que representaba el prototipo de espécimen suburbano repulsivo para los nazis. Y según el médico, sería fácil responder a lo solicitado debido al avance de la guerra en el frente oriental. Sin embargo, Hirt pronto notó que tenía acceso a un número reducido de restos humanos, muy por debajo de lo que esperaba. Por este motivo decidió hacer uso de su rango dentro de la estructura nazi y su cercanía a los altos mandos de las SS para remediar este problema. Se puso en contacto con el mismísimo Heinrich Himmler, líder de la organización y encargado de los campos de concentración. El médico necesitaba ejemplares, y estos campamentos estaban hacinados de personas cuyas vidas no valían nada para los nazis.
Para fortuna de Hirt y desgracia de las víctimas del Tercer Reich, la Universidad de Estrasburgo se encontraba cerca del único centro de prisioneros en suelo francés. Su nombre era Natzweiler Struthof y estaba erguido sobre una formación montañosa a 60 kilómetros de la institución. Le camp de concentration de Natzweiler a été installé sur cette montagne précisément parce qu'un ingénieur SS a trouvé un filon de granit et il s'est dit que c'était une bonne idée de l'exploiter pour les constructions du Grand Reich et notamment pour les monuments que Hitler voulait construire à Nuremberg. Himmler, otro ferviente antisemita, se sintió conmocionado por el interés de August Hirt por el estudio de la inferioridad de la raza judía y ordenó que se lo ayude con todo lo que fuera posible. Así fue como el médico nazi comenzó a tener contactos con los directores de varios campos de concentración. Poco a poco consiguió que le enviaran al instituto una enorme cantidad de cadáveres de presos para estudiarlos. Tal era su interés que Hirt llegó a financiar con el dinero de la universidad la cámara de gas de Natzweiler Struthof. Los cuerpos que llegaban a manos del despiadado investigador ya no eran los de personas que morían por el trato brutal de los guardias o las condiciones deplorables en las que vivían. Ahora exigía que se asesinara a personas en buen estado para perfeccionar su estudio sobre la anatomía de las razas. La mayoría de los deportados al campamento francés eran presos políticos comunistas y enemigos del Reich en los países ocupados. El resto de los prisioneros lo completaban homosexuales y gitanos. August Hirt se presentaba con regularidad en el sitio, ya que él mismo había preparado el compuesto con ácido cianhídrico que se utilizaría en las cámaras. Buscaba tener el control de todo el proceso para contar con los mejores ejemplares humanos para su atroz colección. Fue así que tras los reiterados pedidos y la rigurosidad de su trabajo, a mediados de 1943 llegó lo que tanto había esperado. En août 1943, 86 déportés du camp d'Auschwitz arrivent au Struthof. 3 autres sont déjà morts dans le convoi parti de Pologne. Les survivants doivent être mis à mort à Natzweiler. Le 11 août, 29 femmes et 57 hommes meurent intoxiqués à l'acide prussique dans la chambre à gaz du camp. Les cadavres encore chauds sont transportés par camion jusqu'à l'Institut d'anatomie de l'université où on les garde dans la cave. Pero eso no era todo. Más allá de la muerte de aquellas 86 personas, los informes aseguran que existió una víctima más. Se estima que la número 87 era famosa, una espía conocida en gran parte de Francia. Esta agente fue ejecutada mediante un antiguo rito ceremonial de las SS en el que se la decapitó. Como punto final para el bestial proceso, cada uno de los cuerpos enviados al doctor fueron conservados en alcohol para ser parte de una amplia colección personal. No obstante, para cuando todo esto sucedió, el curso de la guerra había cambiado y los cimientos del Tercer Reich se sacudían. Fue entonces que August Hirt comprendió el destino que le aguardaba si sus despiadados experimentos salían a la luz. À la fin de la guerre, lorsque les Alliés se sont approchés de Strasbourg, il a senti que le vent tournait et donc il a demandé à ses collaborateurs de découper les corps en morceaux et surtout de supprimer les numéros tatoués sur les bras, puisque venant d'Auschwitz, tous les corps étaient tatoués avec un numéro reçu à Auschwitz. Hirt tenía razón. El final se acercaba. El 23 de noviembre de 1944, la segunda división blindada de la Francia Libre bajo el mando del general Leclerc entró en Estrasburgo. Luego de expulsar al ejército alemán, liberó la ciudad y de inmediato varios grupos de soldados entraron en diferentes instituciones buscando pruebas y testimonios sobre la ocupación. Entre muchos otros objetivos, ingresaron al Instituto de Anatomía de la Universidad del Reich y en el sótano se encontraron con el horror.
Hallaron 16 cuerpos enteros y cerca de 200 pedazos de cadáveres cuidadosamente conservados. Luego de las primeras averiguaciones, todo apuntaba a August Hirt como el principal responsable de estas atrocidades, pero el médico nazi había logrado escapar una semana antes de la llegada de Leclerc y sus hombres a Estrasburgo. De todas maneras, la guerra había golpeado al sádico investigador alemán. Su mujer y su hijo de 15 años murieron en un bombardeo aliado al mismo tiempo de su fuga. Meses después, decidió entregarse ante el alcalde de Schönenbach, donde se escondía cerca de Friburgo, en Alemania. De los 28 profesores de medicina que se seleccionaron para poner en marcha la universidad, 3 fueron catalogados como criminales de guerra debido a los experimentos que llevaron a cabo. Todo parecía indicar que Hirt afrontaría el juicio por sus crímenes, pero el 2 de junio de 1945 volvió a desaparecer. Hay quienes aseguran que se suicidó ese mismo día, pero otros creen que se esfumó entre los miles de refugiados que entonces recorrían Europa. De hecho, como también contaba con la nacionalidad suiza, fue buscado en ese país hasta 1959 con pedido de captura inmediata. Más allá de que fue condenado a muerte durante los juicios contra los nazis luego de la Segunda Guerra Mundial, nunca fue encontrado para pagar su condena, y su final es un verdadero misterio. De esta manera llegamos al final de nuestro video. Si quieres seguir descubriendo los acontecimientos más increíbles y espeluznantes, te esperamos en nuestra próxima entrega de Historia Militar.